Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os quiero enseñar cómo estamos optimizando el agua de riego en esta finca, cómo hemos cambiado el sistema de riego para con muy poca agua, porque tenemos muy poca agua, conseguir aprovecharla al máximo. Como hago siempre, os presento la parcela. Esto es un olivar 8×8, una finca mediana, picual. Llevan ecológico del año 2015. Aquí se trabaja la hierba pues con un pase superficial de laboreo, como hacemos siempre. Esta finca llevo gestionándola desde el año 2018 más o menos, y así que llevo unos 7 años, 6-7 años, creo recordar. Y bueno, ya veis el estado de vigor de la planta, es buenísimo, tiene muy buena cosecha, lo he presentado en otros vídeos también. No tiene más que ver el olivar, que está pues muy cargado. Pero bueno, a lo que venimos al tema del riego. Esta finca, cuando yo la cogí, estaba marco 8×4, tenía un sistema de goteo de un gotero por metro, de 2,2 litros por hora. La finca se regaba en 5 sectores, algunos se dividían porque no teníamos agua prácticamente para regar bien, y cuando le dábamos un riego superior a las 8 horas, que llegábamos incluso a las 24 horas, pues la balsa se quedaba tan baja que teníamos que esperar 2 o 3 días hasta que se llenara, en fin. Es decir, el consumo de agua que tenía por sector era tan grande que no teníamos agua para abastecerlo. Entonces, aunque la bomba es grande, pero lo que son los motores que metían agua a la balsa, pues la verdad es que no había caudal suficiente, y entonces pasaban muchos días entre riego y riego, y la verdad es que a los olivos ni se les notaba que tenían riego. Entonces la primera decisión que tomamos fue reducir el volumen de copa. En este caso lo que hicimos fue pues pasar de un 8×4 a un 8×8, como estáis viendo, y luego, como muchos olivos estaban pegados unos con otros, ya los ramones se tocaban, de hecho no podías pasar prácticamente algunas veces ni con el quad podías pasar de esta línea, ¿no? Entonces había muchas ramas que estaban en el marco de 4, que estaban muy verticales, y aprovechamos para hacer corte de vida y de esa manera empezar a renovar. De hecho, ahí estáis viendo un corte de vida que tiene 3 años, cómo se está reponiendo ya perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues nos dimos cuenta que en el marco de 8×8, teniendo muy poca agua, con goteros a metro, pues al final íbamos a tener un desperdicio de agua muy importante. ¿Por qué? Porque entre medias íbamos a tener el agua tirada por medio y luego no tenemos agua suficiente. Entonces yo lo que hice fue calcular cuál es el volumen de agua que disponíamos, más que el volumen, el caudal horario, cuántos litros por hora yo tengo, y calculé para regar la finca en 2 sectores. Entonces me salía que aproximadamente necesitábamos un gotero de 3 litros por olivo, es decir, máximo tenemos 3 litros por olivo para conseguir que la balsa, la extracción que teníamos de la balsa y la impulsión que teníamos al sistema de riego fuera más o menos similar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hablamos con la fábrica de la goma y le dijimos que nos hiciera gomas que tuvieran un gotero cada 8 metros y un gotero de 3 litros por hora. Y este es ahora mismo estamos regando aquí, ya estáis viendo. Le estamos dando 48 horas de riego, luego nos pasamos al otro sector, le damos otras 48 horas, con lo cual, y luego le damos una semana sí, una semana no, le damos viernes y sábado a cada uno de los sectores. Por lo tanto, hay sectores que se riegan 4 días en semana, completos, y sectores que se riegan 2 días en semana, y a la semana siguiente se le da 4 días de riego, y al que se había regado con 4 días se pasa a 2 días, ¿vale? De manera que alternamos. Una de las cosas importantes, que en esta finca pues hay verticillium, no es que haya una burrada, pero sí que hay. Entonces una de las cosas que tuvimos la idea, bueno, digamos el concepto, fue no pegar el gotero demasiado debajo del tronco del olivo, sino que lo retiramos como aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, siempre que el gotero esté debajo de los ramones. Es decir, el gotero tiene que estar debajo del olivo, pero no demasiado pegado al tronco. Lo primero, porque debajo del tronco no me interesa que estén las raíces absorbentes, sino que estén un poquito más separadas, de tal manera que a la hora de la vibración tenga un sistema radicular un poquito más intenso. Estos olivos es verdad que se buscan bien la vida porque son prácticamente de secano. Aquí empezamos a regar en el mes de agosto, ya para intentar mantener el tamaño de aceituna. Sobre todo ya estáis viendo pues que con esta carga pues le viene bastante bien. Esto es un riego de apoyo, esto no es un riego de una finca de riego. Para ser una finca de riego esto debería tener al menos 1000 o 1500 metros cúbicos por hectárea, tenemos 300, es decir que estamos entre 3 veces y 5 veces por debajo de lo que sería una finca de riego apropiada. Y ya estoy viendo, hombre, que los resultados son buenos. Lo que pasa es que estos resultados se consiguen en secano. Lo único que hacemos con el riego es mantener la cosecha. Ahí tenéis otro olivo,
y un goterillo, como veis, el gotero separado como 1,5 metros del tronco, ¿vale? ¿Para qué? Pues para intentar eso, distribuir un poquito mejor la raíz. Lo importante, como siempre digo, tanto en secano como en riego, si queremos tener buenas producciones, es hacer las cosas bien. Una buena poda, quitar la hierba a tiempo y aportarle la nutrición apropiada y abundantemente. Si nosotros queremos cosechar fuertes, como en este caso, tenemos que invertir en esa cosecha, haciendo las cosas muy bien, todo lo que son las labores mecánicas, como es la poda o la eliminación de la cubierta, pero también hay que darle la nutrición suficiente para que la planta tenga los recursos apropiados para conseguir sacar esta cosecha adelante. Lo óptimo que sería desde el punto de vista del riego, lo bueno sería tener 2 gomas puestas una a cada lado, con goteros integrados a 75 centímetros, de 2 o 3 litros por hora, y hacerle una banda de humedad importante a cada lado del olivo, y de esa manera pues el olivo tendría unas condiciones de hidratación perfectas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener agua suficiente para hacer eso, como en este caso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues con lo poquito que tenemos, sacarle el mayor provecho posible. Y me preguntaréis, bueno, ¿cómo has sacado la conclusión de regar cada 48 horas? Pues muy fácil. Yo tengo sistemas de sensor de goteo, de riego, perdón, de humedad, a ver si lo digo. Nosotros en este caso lo tenemos con Plantae, pero hay otras empresas. Entonces, nosotros lo que hemos definido a lo largo del tiempo es cuál es el sistema de riego que me permite, por un lado, aprovechar al máximo el agua, y por otro lado, que no tenga demasiado trabajo en campo, porque si no voy a tener que tener un tío abriendo y cerrando válvulas, o incluso automatizarlo, que en este caso, para tan poquita agua de riego que tenemos, tampoco merece la pena invertir mucho en esto. Entonces, este es el sistema que nos hemos montado por aquí. Estos son los resultados que estamos teniendo. El año pasado no estaban tan cargados, pero la verdad que salieron, pues no sé si fue a 42 kilos por olivo más o menos. Este año yo creo que andará en torno a 60 o 70 más o menos. Y este sistema lo llevamos puesto en práctica, pues creo que son 3 o 4 años ya. Y a la verdad pues que conseguimos reducir bastante el gasto de gasoil, aprovechamos bastante bien la cantidad de agua que tenemos, y los olivos la verdad que lo agradecen. Pues nada, un abrazo a todos.